Hola, yo soy Toe Matsumura, estudiante de doctorado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En este video les voy a presentar el manuscrito que voy a presentar para mi examen predoctoral, que está titulado Hallazgos de Desarrollo Humano de clústeres de países que están basados en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y cobertura de política, una perspectiva de la economía del comportamiento. El contenido va a ser darles antecedentes y motivación, mis objetivos, la metodología, resultados claves, discusión e implicaciones de políticas, la revista en la que planeo enviar y los próximos pasos para mi tesis. Antecedentes y motivación. Pues las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en todo el mundo. Al año se mueren más de 40 millones de personas por estas enfermedades. Para ponerlo un poco en perspectiva, de la pandemia de COVID que fue tan pesada, murieron 3 millones de personas en 2020. Lo más grave es que estas enfermedades aumentan rápidamente, tanto en prevalencia como en incidencia, como en mortalidad, como en la discapacidad que causan. También estas enfermedades tienen repercusiones socioeconómicas importantes y afectan en particular a las poblaciones que tienen menos ingresos, porque crean círculos viciosos que obstaculizan el desarrollo económico y profundizan la desigualdad. Para dar un ejemplo, antes de la pandemia del COVID-19, estas enfermedades causaron que 500 millones de personas cruzaran el umbral para convertirse en pobres debido a los gastos relacionados con las enfermedades no transmisibles. Y los gobiernos también gastan en esto, ¿no? Los costos indirectos de las cuatro principales enfermedades no transmisibles se estiman alrededor de 30.000 millones de dólares anuales. Eh, ¿Cuáles son estas cuatro enfermedades claves de las que les hablo? Eh, Como tal, el número de enfermedades no transmisibles no está bien establecido porque pues hay muchas, ¿no? No transmisibles significa que no tienen mecanismos de contagio. Pero a pesar de que no hay una lista definitiva de todas las enfermedades no transmisibles, hay cuatro principales que son las que matan al mayor número de personas, 33.3 millones cada año aproximadamente, que son las cardiovasculares, todos los tipos de cáncer, la diabetes mellitus 1 y 2 y las enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, están en orden de magnitud de las muertes que causan. Y bueno, los esfuerzos internacionales están ahí, han fijado objetivos para reducir este impacto y han puesto en marcha acciones y políticas para alcanzar estos objetivos, ¿no? El más presente que se tiene es una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es reducir en un tercio la mortalidad prematura de las personas por enfermedades no transmisibles. Con prematura se asume la muerte de gente menor de 70 años de edad. Sin embargo, la complejidad y qué tan interconectados están los factores determinantes de estas enfermedades y las políticas ha hecho que sea insuficiente y que sigan creciendo estas enfermedades. Los factores de riesgo incluyen los conductuales como el tabaquismo, mala dieta, abuso de alcohol, inactividad física, que haya riesgos metabólicos como la presión alta, altos niveles de glucosa y otros factores medioambientales como la contaminación del aire. Las respuestas de política, como menciono, varían mucho de un país a otro, entonces son factores también difíciles de entender. Eh, la economía del comportamiento, que es en el enfoque que lo estamos poniendo para este artículo, ofrece una visión de por qué persisten estos comportamientos de riesgo y cómo las políticas enfocadas en este tipo de enfermedades pueden impulsar a la población a hacer elecciones más saludables. Eh, para medir el impacto social y económico y no solo la mortalidad, estamos utilizando el índice de desarrollo humano. Este índice se creó para subrayar que las personas y las capacidades son el criterio último para poder evaluar el desarrollo de un país, no solamente el crecimiento económico. ¿Qué es este índice de desarrollo humano? Es la media geométrica de tres pues, dimensiones
que dan esta perspectiva más integral del bienestar de las capacidades humanas. Entonces es una vida más larga y sana, tener conocimientos, básicamente educación, y un nivel de vida digno, o sea, un ingreso digno, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo que tuve en este artículo fue identificar clústeres de países basados en factores de riesgo de estas enfermedades y las respuestas políticas para atacar estas enfermedades utilizando principios de economía del comportamiento. Dentro de estos objetivos también fue el de desarrollar dos índices, un índice de complejidad conductual para los factores de riesgo y un índice de cobertura conductual para la aplicación de políticas, o sea, qué tan cubiertos está la población con las políticas. Entonces, ya con estos índices, analizar la relación entre estos clústeres basados en los índices y el índice de desarrollo humano y con esto encontrar la relevancia sobre la política pública para dar información para que se hagan estrategias de salud pública más eficaces y más específicas. En general, la metodología fue un estudio ecológico, significa que no fue con pacientes específicos, sino con números agregados, y transversal, que fue para un año en específico, que es el 2021. Fue un proceso completo y se puede reproducir mediante archivos de Python que serán públicos. En general, la metodología fue adquisición de datos de 3 fuentes. Se seleccionaron políticas de la OMS, se limpiaron los datos para quitar valores nulos que eran demasiado altos, se consolidaron los datos de las bases de datos, se hizo un mapeo de los principios de economía del comportamiento contra los factores de riesgo y las políticas. Se construyeron los índices que mencioné, se hizo el análisis de clúster con una técnica que se llama HDV-Scan y se hicieron análisis estadísticos, el análisis de ANOVA y 2K que van juntos y una regresión lineal y se hizo la interpretación y visualización por medio de gráficas, ¿no? Entonces, lo explico un poco más a detalle. Para adquisición de datos se utilizaron 40 factores de riesgo de enfermedades no transmisibles de los valores de exposición resumidos, Summary Exposure Values. El estudio Global Burden of Disease lo publica el Institute for Health Metrics, que lo ha hecho para la OMS desde los años 90, 1990, y el más reciente estudio fue publicado en 2024 que tiene datos de 2021 y es por eso que utilizamos este año como ancla, ¿no? Después de la Organización Mundial de la Salud se fue al sitio internet que se llama el Observatorio Global de Salud, Global Health Observatory. Ahí obtuvimos que hay 3.004 indicadores de salud que se tienen en este observatorio y pues haciendo varios filtros que mencionaré después, se llegaron a 22 variables de política relevantes para 2021 y utilizamos el índice de desarrollo humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que pues también ambos, tanto estas políticas como el índice de desarrollo humano, tenían datos para 2021. Y bueno, eh, ¿cómo seleccionamos los factores? ¿Cómo pasamos de más de 3.000 a 22? Básicamente se utilizó un modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial, que se llama Natural Language Programming, para buscar sistemáticamente indicadores de este Global Health Observatory que estuvieran relacionados con políticas de enfermedades no transmisibles que son recomendadas y evaluadas por la OMS de manera sistemática. Y pues además que tuvieran datos específicos para 2021. Un modelo preentrenado transformado para codificar todas estas palabras como vectores numéricos. O sea, la computadora no entiende el lenguaje de los humanos, pero lo puede leer cuando se convierten las palabras y las frases en general en vectores numéricos. Entonces, estos vectores se puede calcular la similitud entre cada vector
como el coseno, ¿no? Se tiene un vector de una frase contra el vector de otra frase y dependiendo del ángulo de similitud, se puede pensar que son palabras relacionadas o palabras que no tienen nada que ver. Entonces, este índice está entre -1, que son palabras totalmente opuestas, 1, que son palabras que están prácticamente iguales, son sinónimos, y luego está el 0, ¿no? Entonces, es como en un vectorcito, el 0, que está a 90 grados, significa que son perpendiculares y que tienen 0 relación, ¿no? Entonces, cuando el índice es 0, pues es que nada que ver las palabras. Entonces, se buscó que el límite preestablecido fuera de 0.4 para que estuviera pues no tan estricto y que hubieran similitudes lo mejor posibles, ¿no? Y se pasó a la conciencia más alta sin ninguna superaba el umbral, pero afortunadamente todas las que tuvimos superaban este umbral. Y se permitió la asignación a múltiples políticas. Entonces, este método garantiza que los indicadores que yo seleccione no sean subjetivos, que se pueda seleccionar por cualquier otro investigador que siga esta metodología, ¿no? Entonces, ¿de dónde me saqué las palabras? De dos reportes, ¿no? El más reciente es publicado por la OMS en 2025, que es el monitor de pues, de las políticas de enfermedades no transmisibles. Y la segunda edición, publicada en 2024, de las políticas que les llaman best buys, mejores compras, las políticas que se ha evaluado con costo-beneficio que tienen el mayor impacto para las personas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues esto está todo en letritas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue estas son todas las políticas del monitor de 2025, pasarlas a un formato de CSV, que es tipo Excel. Y aquí pues puse una selección de 3 páginas, puse muchas más páginas. De cada una de las Best Buys, pues también todo este texto se pasó a Excel. Y entonces, pues básicamente se hicieron esos vectores, como menciono, y ya se relacionaron, ¿no? Se hizo el match. De entrada se filtraron para que tuvieran pues una relación con uno o otro o los dos, ¿no? Entonces se llegaron a 343 indicadores que tenían cierta relación con cualquiera de los dos documentos o con ambos y se filtró para 2021. Después, pues se trató de limpiar, ¿no? Porque pues se encontró la selección, pero había varios de esos 343 indicadores que tenían uno o dos datos o estaban pues vacías, ¿no? Bueno, prácticamente vacías, uno o dos datos, ¿no? Entonces, básicamente se trató de excluir los que tuvieran, aquellos indicadores que tuvieran más de 5% faltante y se llegó a 22 indicadores, ¿no? Estos indicadores de política, la mayoría estaban binarios, tenían respuestas de sí, no, o si no, no hay respuesta, no hay datos, ¿no? El sí lo codificamos como 1, el no como 0, para que fueran variables, y todas las que no tuvieran respuesta lo pusimos como un valor vacío, ¿no? Entonces, se volvió a hacer esto, excluir los que tuvieran más de 5% faltantes, y pues como ya tenemos estas 22 variables, lo que se redujo fue el número de países de 195 a 165. Aún así, pues quedan pues este 5% de valores que están todavía pues, vacíos, ¿no? Entonces, se utilizó dos métodos de imputación. Para las políticas binarias se utilizó la moda, que es básicamente los números que más se repetían, o el 1 o el 0, y así se imputó, ¿no? Y para las variables continuas, que nada más fue uno realmente, se utilizó otra técnica de Machine Learning, es Multiple Imputation by Change Equation, MICE, que básicamente es un modelo preentrenado también, que ve, pues ahora sí que patrones, y de esos patrones llena el dato, ¿no? Entonces, se consolidaron, sobre todo los binarios, para los que estaban en las mismas categorías que asignamos, las Best Buys y el monitor de progreso, y se obtuvieron 10 categorías de política. Todo esto para llegar a las 10 categorías de política.
Por otro lado, del Global Burden of Disease es básicamente un mundo de información de varias enfermedades para más de 200 países, ¿no? Nos enfocamos nada más en factores de riesgo en este artículo, que básicamente nos pusimos con el valor de exposición resumido, Summary Exposure Value, para 40 indicadores, que son todas estas categorías que el mismo estudio determina que son para enfermedades no transmisibles. No necesariamente solamente las 4, sino las 4 principales y otras más, que pues incluyen uso de tabaco, uso de alcohol, baja actividad física, factores de dieta, mala o buena, riesgo metabólico, carcinogénicos o ocupacionales, pues así que estás expuesto a asbesto, por ejemplo, contaminación ambiental, que mucho también tiene que ver con los cánceres y las enfermedades respiratorias crónicas, otros riesgos ambientales como el radón, que es radioactivo, también le da para el cáncer, desnutrición materna infantil, que tiene mucho que ver con factor de dieta, aunque no pareciera, abuso sexual y bullying, que también tiene que ver, violencia intrafamiliar y uso de drogas. Ya que se obtuvieron estos datos, estos 40 se consolidaron con los 10 indicadores de políticas que tuvimos. Y de nuevo recurrimos al método de los transformadores de Natural Language Processing. Utilizamos el mismo modelo o Mini-LM L6V2 para codificar tanto las descripciones de los indicadores y políticas como los principios de economía del comportamiento. E igual pusimos barrera establecida de punto 4 y se permitió la asignación de múltiples principios relevantes por indicador. Al igual que en la selección de factores, el asignar el tipo de economía del comportamiento, de principio de economía del comportamiento que se está poniendo para cada política y para cada factor de riesgo, se vuelve objetivo y se vuelve replicable, no se vuelve algo que yo decidí o algún otro investigador decidió. Y como resultado, se creó una correspondencia exhaustiva de los 40 factores de riesgo y las 10 variables de política. ¿Cuáles son los 5 principios de economía del comportamiento que se utilizaron? Están basados en un paper de las National Academies of Science, Engineering and Medicine, de las National Academies, que son estos 5 principios. Atención y cognición limitada, que es no sé lo que quiero. Creencias inadecuadas, que creo que sé que es lo que quiero. Sesgo presente de lo quiero ahorita mismo. La dependencia de la referencia que tenemos, que es quiero esto más que aquello, y las preferencias sociales y normas sociales. Quiero hacer lo que todos los demás están haciendo, ¿no? Estas palabras no las metí estas palabras que se convirtieron en vector y se relacionaron con los vectores de los 40 factores de riesgo y las 10 políticas, ¿no? Para hacer los índices, el de complejidad de factores de riesgo, se hizo la puntuación Z media, que es básicamente restar la media y dividir por la desviación estándar o entre la división estándar. Eso hace que pues todos los indicadores sean comparables y se calcula la media de todos los indicadores estandarizados para cada uno de los países. Y pues algo parecido con el índice de cobertura de políticas, ¿no? A nivel de comportamiento, ¿no? La media de las variables de políticas estandarizadas, que es básicamente cuáles son las variables discretas y continuas. Para las discretas se usó min-max, o sea, rescalarlo todo en 0 y 1, y para las continuas como acá arriba, las puntuaciones Z, la media restada y dividida entre la desviación estándar. Se calculó la media de todos los indicadores de política y se asignaron a cada país, ¿no? Bueno, más bien se calculó la media para cada país. Y bueno, ya con esto se hizo clustering, que es básicamente el HDB scan. Es otra técnica de machine learning. Aquí usamos mucho machine learning e inteligencia artificial. Se identificaron 3 grupos de países más un grupo que era completamente ruido. Después de eso se hizo el análisis de estadístico, análisis de varianza ANOVA por una vía y una prueba post hoc, o sea, post hoc significa después de hacer el ANOVA, de análisis de Tukey. Se encontraron diferencias significativas entre los clústeres en cuanto al índice de desarrollo humano. Además de estas pruebas, se hizo también una correlación y regresión
y se encontró que el índice de cobertura es el que predice más fuertemente al índice de desarrollo humano que el de factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados claves? ¿Cuáles son los perfiles de los clústeres? Tenemos el clúster 0, tiene 24 países, el 1 tiene 18 y el 2 tiene 88, ¿no? Entonces, básicamente el ruido, que es la -1, es lo azul, como ven no se ve un grupo, pero en el grupo 2 se ve un grupo bastante nutrido de países, que son las crucecitas rojas, el grupo 0, que son las crucecitas naranjas, también se ve un grupo bastante establecido, y el 1 son los cuadritos verdes, ¿no? Entonces, el grupo 0 es un alto riesgo de factores, pero baja cobertura de las políticas. Este es el que tuvo el índice de desarrollo humano más bajo. El grupo 1 es de bajo riesgo, pero también baja cobertura de políticas. Tuvo un índice de desarrollo humano pues intermedio, cercano al anterior, 0.68. Y el grupo 2 fue de bajo riesgo, pero alta cobertura de políticas. Es el que tuvo el índice de desarrollo humano más alto, con una media de 0.80, ¿no? México, ¿en qué clúster está? En el de 0, que incluye países muy diversos como Nigeria, Siria, Jordania, ¿no? El clúster 1 también es bastante diverso, desde Bolivia hasta Senegal, ¿no? El clúster 2 es el más grande, por eso tiene la mayor diversidad geográfica, desde países en África, en Sudamérica, en Oceanía, ¿no? Y los países más desarrollados como Estados Unidos y Canadá, que no están en nuestra zona de libre comercio, están en el grupo de ruido, ¿no? En cuanto a la NOVA, nuestro objetivo fue comprobar que el índice de desarrollo humano difiere significativamente entre los clústeres de países que encontramos, ¿no? Una área que están en esos tres clusters, fue de 35.93, o sea que sí son diferentes, P que uno, lo cual indica que es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, que hay diferencias significativas entre el índice de desarrollo humano entre estos tres clústeres. La prueba de Tukey es básicamente ver qué tan diferentes son los clústeres unos con otros, ¿no? O sea, el ANOVA dice, pues son diferentes, ¿no? Pero qué tan diferentes son unos respecto al otros. El clúster 2, que es de riesgo bajo y política alta, tiene un índice de desarrollo humano que es significativamente mayor a los clústeres 0 y 1. Y pues no hay diferencias significativas entre los clústeres 0 y 1, porque ambos tienen política baja, ¿no? Entonces, básicamente la P es de 0.058, ¿no? Entonces es no tan significativo. Entonces aquí lo podemos ver visualmente, esta es la media, este es el 0 y 1, están más cercanos que la 2, como habíamos visto en los números. En el box plot también podemos ver que el 0 y 1 están más cercanos y este es más, pues alejado. Y básicamente vemos con el honesty de Tukey, que básicamente entre el grupo 0 y 1 no hay diferencia significativa, pero entre el 0 y 2 sí la hay, y con estadísticamente significativo, 0.000.000, ¿no? Y la diferencia es de 0.2 y 0.12, ¿no? Entonces es significativamente distinto lo que vemos en estos dos clústeres contra el clúster 2, ¿no? Y en cuanto a la regresión, pues tenemos una beta del 0.52 con el índice de cobertura. Si se alcanza a ver, se ve un poquito de la regresión lineal, una línea recta por acá, pero con el de los factores de riesgo no es significativo, no se ve ninguna línea que se pudiera ver. Entonces, se puede ver que los marcos políticos eficaces son fundamentales para el desarrollo. Muchas veces se culpa a la gente porque bebe mucho, porque come mucho, y la verdad es que sí están esos factores de riesgo, sí son muy importantes, pero una acción política es lo más importante, ¿no? La cobertura integral de política para las enfermedades no transmisibles es un motor del desarrollo humano. Eh, los países que tienen políticas sólidas, independientemente del tipo de riesgo que tienen, pues son más desarrollados, ¿no?
¿Qué recomendaciones específicas se pueden dar para los clústeres 0 y 1? Pues que le den prioridad a políticas fundamentales, ¿no? Sobre todo cuestiones como impuestos, como lo que México se ha puesto para los refrescos, prohibiciones, por ejemplo, de poner tiendas de alcohol cerca de escuelas y acceso a la atención de la salud. México está en este grupo, así que se puede beneficiar de esta pues conclusión, ¿no? El grupo 2, pues, es mantener y perfeccionar esas políticas integrales que ya existen, ¿no? Y bueno, la perspectiva de economía y comportamiento nos dice que pues estas políticas sí realmente funcionan como para empujar a que la gente se mueva hacia opciones más saludables y que las intervenciones sistémicas pueden superar los riesgos cognitivos que tiene la gente en, pues ahora sí que el contexto nacional en el que está. Y el enfoque por clústeres pues nos ayuda a dar una asignación de recursos más eficiente para los países específicos, son muy diferentes estas políticas para el 2 que para el 0 y 1, y la transferencia internacional de conocimientos, ¿no? Entonces, pues ese es el desarrollo de mi artículo. Por supuesto que tiene limitaciones y se necesita investigación futura. El diseño es transversal, así que no se puede establecer una causalidad entre política y IDH, es nada más un estudio, no se puede dar causalidad. Y pues la presencia de la política como tal no es igual que la calidad de la aplicación. Y esto pues los datos no lo reflejan, nada más tengo datos de sí y no, y pues no puedo verlo en el mundo real con tantos países, no tengo los recursos, ¿no? Y pues las limitaciones de los datos pues es lo transversal. La foto 2021 puede estar distorsionada, puede todavía no incluir todo el impacto de la pandemia de COVID-19. Entonces, investigaciones futuras pueden hacer un análisis longitudinal, realizar un seguimiento de las transiciones de los países entre grupos en el largo plazo, ver la calidad de las políticas para ver pues el matiz del diseño de las políticas y hacer pues modelos más sofisticados que una simple regresión lineal, como por ejemplo un modelo de ecuaciones estructurales para ya aquí sí encontrar vías causales. Y bueno, se enviaría este artículo a la revista Salud Pública de México, que es una revista líder, está en las principales bases de datos, tiene un factor de impacto de 3.1 en 2024, es una revista Q2, tiene un índice H de 68 y una cosa importante para mí, no tiene cobros para revisión de manuscritos y pues es revisión eficiente en 2-3 meses, es muy visible, muy influyente en América Latina y más allá y pues tiene un enfoque pues específico de políticas de salud pública y demografía, que es lo que estoy viendo en mi artículo y en general en mi tesis. Mis próximos pasos para la tesis serán los de continuar la investigación sobre este tema para mi tesis doctoral y hacer este modelo de ecuaciones estructurales, ¿no? Aquí sí ya enfocarme en las vías causales en el resto de mi doctorado, ¿no? Esto permitirá pues dar recomendaciones políticas pues aún más sólidas. Y pues como siempre la meta final es informar para colaborar en políticas que puedan dar evidencia para un desarrollo sostenible. Y bueno, eso es todo lo que tengo preparado. Espero que les haya sido de utilidad.